Hola amigos, ¿cómo están? De nuevo con ustedes Carola del Rosario y Henry Luna, trayéndole mucha más información acerca de todo lo que concierne sobre inversiones, finanzas, etcétera, etcétera. Todo este tipo de información que les sirve mucho a ustedes para mejorar sus finanzas y las finanzas de su familia. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante, como todos los que generalmente hablamos. Vamos a hablar del por qué nadie nos enseña sobre las finanzas. ¿Cuál es ese motivo y qué es lo que usted debería de hacer una vez que sepa esos 3 puntos que le vamos a explicar por qué es que nadie se toma el tiempo o por qué es que no quieren que sepamos sobre finanzas? ¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlos nuevamente. Y el número uno de la razón por qué nadie nos enseña de finanzas, ni siquiera en la universidad. Lo interesante es que yo tengo un título de finanzas de la universidad, me gradué con un título de finanzas y nunca nadie nos enseñó de finanzas personales, ¿verdad? Nos enseñan cómo hacer dinero para empresas, cómo trabajar para una empresa, ayudándoles a las empresas que ganen dinero, pero nunca nadie me enseñó sobre finanzas personales. Y la razón número uno de por qué pasa eso es porque a nadie le conviene que nosotros sepamos. A los bancos, el gobierno, las universidades, las compañías crediticias ganan más dinero mientras nosotros seamos ignorantes sobre finanzas personales. Entonces, esa es la razón número uno. Esa es la razón número uno. Y si ustedes se han puesto a pensar, yo en un momento me puse a pensar, ¿cómo es posible que nuestro sistema educativo, algo tan importante como nosotros aprender a manejar ese dinero, que es lo que causa que muchas situaciones nos metamos en problemas grandes como deudas, que terminemos en bancarrota, que terminemos perdiendo muchas cosas que hemos construido durante los años? Y es esa falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no forma parte de nuestro sistema, obligatoriamente de nuestro sistema educativo, ni cuando estamos en los primeros años de educación, ni siquiera cuando vamos a la universidad. Yo me quedo sorprendido, en ocasiones he visto, incluyendo mis hijos, cuando van a la universidad y salen de la universidad y no saben ni cómo escribir un cheque, no saben cosas que pueden ser tan sencillas para nosotros, porque no es parte de una educación que se exige, a no ser que parte de tu carrera tengas que tomar finanzas. El resto de nosotros estamos completamente ciegos en ese punto. Y hay un documental que se lo recomiendo mucho que se llama Dirty Money, que explica cuánto ganan las instituciones financieras y cuánto gana el gobierno por nuestra ignorancia. Entonces, obviamente, mientras más ignorantes seamos sobre finanzas, muchas compañías ganan mucho dinero. La mayoría del dinero que las compañías de finanzas y el gobierno gana es de la clase media baja. Entonces, la clase media baja es la que menos sabe de finanzas, la que menos educados estamos en finanzas. Entonces, ellos ganan millones y millones de dólares en nuestra ignorancia, básicamente. Claro, y piensen en un periodo, digamos, de 10 años, el no tener conocimiento cuánto nos cuesta a nosotros. Cuando compramos un carro, cuando sacamos una tarjeta de crédito, todo el tipo de préstamos que obtenemos, cuando no sabemos cómo funciona los intereses que ellos nos cobran, cómo nos cobran, etcétera, etcétera. Esa falta de conocimiento nos cuesta miles de millones de dólares a todos nosotros. Entonces ya sabemos, número uno, los bancos, el gobierno, los prestamistas, universidades, compañías crediticias, ganan mucho más dinero si nosotros no estamos educados. Por consiguiente, nadie le interesa enseñarnos a nosotros acerca de eso. ¿Cuál es el punto número 2? El punto número 2 es que nos hacen creer que las finanzas es algo muy difícil de aprender, que solamente la gente que ha ido a la universidad, que es muy inteligente, sabe de finanzas personales. Alguien tiene que ser un genio en matemáticas para poder saber y entender conceptos de finanzas. Esa es la segunda razón. Claro, muchas veces pensamos que tenemos que tener cierto nivel educativo, ¿no? O cierto nivel educacional para poder entender ese tipo de cosas, y no es cierto, no es cierto, no funciona de esa manera. Es como cualquier otra cosa que nosotros aprendemos, es solamente ponerle un poco de atención y dedicarle algo de tiempo y podemos aprender muchas cosas. Muchas de las personas que sabemos, hemos aprendido del manejo de finanzas, los hemos hecho nosotros mismos, porque como estamos diciendo, no existe esa facilidad para que nos den esa información. Entonces es cuestión de darle un poquitito de dedicación y tiempo a esto. Y como yo siempre he dicho, ¿no? Cualquier cosa es como jugar un juego y sin saber las reglas. Y las reglas de finanzas personales son reglas muy sencillas si alguien nos las explica de forma sencilla de aprender. No es necesario saber de matemáticas, sino entender las reglas
que, como vuelvo a repetir, son muy sencillas de aprender y muy sencillas de comprender si alguien nos explica a un nivel que es fácil de entender, ¿verdad? Muchas de las empresas, nuevamente hablando de las empresas, de los bancos y de las empresas crediticias, nos hacen firmar documentos que son muy difíciles de entender, porque ellos quieren que nosotros creamos que es difícil de aprender, ¿no? Y ese es el punto. Ese es el punto número 3. ¿Por qué nadie nos enseña sobre las finanzas? Los contratos y los términos legales que usan todas estas empresas son bastante complicados. Lo hacen complicados de manera que no lo podamos entender. Por eso cada vez que firmamos algo, nos dan unos contratos larguísimos de 10, 15 páginas. Bueno, ¿quién se va a sentar a leer todo eso? ¿Cierto? Es mucho más fácil leer, coger y firmar inmediatamente y de esa manera salimos del paso. Pero la mayor parte de las veces poner esa firma sin leer puede ser muy costoso para nosotros en términos de dinero. Todas esas reglas y todo ese tipo de cosas que ellos nos ponen ahí que son tan complicadas nos pueden costar mucho. Por eso se debe de tomar el tiempo, aunque sea largo, de tratar por lo menos de leer y entender los puntos más importantes de lo que se está firmando. Esos son los 3 puntos más importantes de por qué ellos no nos enseñan o no quieren que nosotros aprendamos. Y hablando de ese punto, en muchos de esos contratos están diseñados para protegerse ellos, para proteger a la universidad, para proteger a un banco, para proteger a una compañía financiera. Los puntos que son importantes para uno como un consumidor normalmente son bastante pequeños. Entonces, aprender cuáles son esos puntos que son importantes para nosotros como consumidores es crucial, ¿verdad? Claro, eso es súper importante. ¿Qué deberíamos de hacer? Ok, ahora vamos a buscar la solución del problema. Ok, y es bastante sencillo realmente lo que deberíamos de hacer. Número 1, aprender las cosas básicas en el manejo del dinero. Empiece por tener y organizar sus cuentas personales, organizar sus cuentas mensuales. Empiece por leer un poquito, empiece por educarse y aprender. Es importante. Yo sé que hoy en día vivimos en un sistema que todo va muy rápido, ¿no? Y con los teléfonos y los juegos y tantas cosas que llaman nuestra atención. Pero una cosa que yo he notado que nos pasa mucho a nosotros, especialmente a los latinos, es que nos enfocamos tanto en el trabajo que se convierte en nuestra prioridad. ¿Pero por qué trabajamos? Para hacer dinero, ¿cierto? ¿Y por qué queremos ese dinero? Para vivir mejor. Pero lamentablemente nos dedicamos tanto solamente a la parte del trabajo que lo demás lo dejamos pasar por encima y todas esas cosas nos están costando dinero. Entonces no nos damos cuenta que estamos trabajando para pagarle a estas empresas altos intereses, que es dinero que nosotros estamos yendo a trabajar solamente para dárselos a ellos. Entonces, número 1, aprender las cosas básicas por lo menos del manejo del dinero. Y eso estamos hablando entre las cosas básicas, es cómo hacer un presupuesto y mantener un presupuesto, que es algo que todo el mundo debería saber, ¿no? La otra cosa que nos afecta mucho en cuánto dinero pagamos es el crédito. Todo el mundo debería saber cómo manejar su crédito y cómo tener un excelente crédito, que serían las cosas más básicas, ¿no? Y sobre todo aprender algo que es muy importante sobre las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito se pueden convertir en nuestro peor enemigo financieramente si no tenemos cuidado y no tenemos control sobre cómo las manejamos. Entonces, eso es algo de lo que nosotros tenemos que asegurarnos, porque los intereses de las tarjetas de crédito pueden ser muy altos y los costos pueden ser muy altos. Y digamos que si nosotros compramos algo que nos cuesta X cantidad de dinero, muchas veces pensamos, no, simplemente lo voy a hacer en pagos. No pensamos lo que realmente nos está costando comprar eso en crédito. Así que educarse es muy importante. Número 2, enseñarle a nuestros hijos. Esa es una responsabilidad que nosotros tenemos como padres, de que ellos aprendan a manejar su dinero, sobre todo a manejar su crédito y especialmente las tarjetas de crédito. Y en cuanto a enseñarle a nuestros hijos, yo creo que tenemos que hacerlos responsables de sus finanzas personales desde muy pequeños, ¿verdad? Lo que pasa en este país, como es tan fácil conseguir crédito, a los 18 años sus hijos van a empezar a recibir solicitud de tarjetas de crédito, solicitud de préstamos, y es una forma muy, como se dice, irresponsable de las compañías crediticias de mandar a estos jovencitos solicitud de crédito cuando ellos no saben absolutamente nada. Entonces nosotros como padres tenemos que estar alertas sobre eso y enseñarles a ellos cómo manejar su dinero desde muy temprana edad. Claro, eso es muy importante. Bueno, yo les traigo una muy buena noticia.
Para muchos que no saben, Carola es graduada en finanzas y por muchos años estuvo enseñando y ayudando a familias latinas en todo lo que es el manejo de sus finanzas, y hemos decidido entonces, o ha decidido Carola, dar una clase, un entrenamiento de 4 semanas, una vez a la semana, acerca de todos los puntos importantes que cubren su finanza. Pero tú nos puedes decir un poquito más acerca de eso. Sí, nos han invitado un instituto, el Instituto Profesional Internacional. Vamos a dar un curso de 4 semanas, 2 horas a la semana, donde voy a estar cubriendo todos los puntos que estamos hablando, desde cómo manejar, cómo entender y cómo mejorar su crédito, a tener un presupuesto, hasta inversiones en bienes raíces, inversiones en 401k. También en bienes raíces voy a tocar un poco de eso. Voy a tocar acerca de las deudas estudiantiles, cómo trabajan, cómo ayudar a su hijo a ir a la universidad sin endeudarse tanto, tarjetas de crédito, cómo salir de deuda, cómo pagar su casa más pronto. Todo lo que ustedes necesitan saber sobre sus finanzas personales les voy a enseñar en 4 semanas. Vamos a estar, ¿cómo hacen para inscribirse si quieren más información? Bueno, van a ir a www.ipinternacional.com. Ahí van a ir a la sección de carreras, y en carreras van a encontrar la clase que se llama Finanzas Personales e Inversiones. Se registran para esa clase y entonces los veremos en la clase que llevará a cabo Carola por esas 4 semanas. Les garantizo, les aseguro de que van a tener una información muy importante que les va a ahorrar mucho dinero, les va a ayudar a ustedes a tener una guía para su futuro financiero, mejorar el futuro suyo, el futuro de su familia, y poder enseñarle a sus hijos esas cosas que ellos deberían de estar aprendiendo ahora. Y algo que les puedo prometer son conceptos muy sencillos que ustedes van a poder en una sola clase poder entender y poder pasar esa información a sus hijos o a su familia. Así que con eso los espero en esa clase, y con eso nos vemos al siguiente video. Gracias.